estructurales del porfiriato, movimientos de oposición al régimen porfirista. México, ya con 50 años de vida, aún no terminaba de estabilizarse. En 1876, Sebastián Lerdo de Tejada busca la reelección, por lo que la oposición reclama el Plan de Tuxtepec, que reconoce el principio de no reelección establecido en la Constitución de 1857. El grupo antirreeleccionista vence a Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz se convierte en presidente interino en 1876. El Estado liberal oligárquico de Díaz inicia tras las elecciones de 1877. El primer gobierno de Porfirio Díaz, que concluyó en 1880, buscó controlar a los bandoleros y ladrones, fortalecer el ejército e impulsar la inversión extranjera. Tras 4 años de presidencia de Manuel González, de 1880 a 1884, Díaz regresa a la presidencia para iniciar una dictadura que duraría hasta 1911. Porfirio Díaz basa su gobierno en los principios del positivismo, orden, paz y progreso. Por medio de reformas a la Constitución, Díaz autoriza la reelección del presidente y ejerce un gobierno autoritario con el poder centralizado, donde todos los cargos del país son otorgados por el presidente. El gobierno también tenía control sobre la prensa y utilizaba las fuerzas armadas para someter a la oposición. Aspectos económicos, sociales y culturales durante el Porfiriato. La estructura económica de México durante el Porfiriato estuvo basada en la inversión extranjera, que permitió industrializar al país de manera importante. La minería, el petróleo, la industria agropecuaria y la explotación de recursos naturales fueron acaparados por monopolios extranjeros. La construcción de ferrocarriles que se dirigían a la frontera con Estados Unidos representó un avance significativo para la economía, al fortalecer el comercio. Se estima que se construyeron alrededor de 19,000 kilómetros de vías férreas. Aunque el ministro de Hacienda, José Yves Limantour, logró reducir la deuda externa y crecer las reservas del Estado, durante el Porfiriato existió un contraste social entre los grupos de inversionistas que se veían beneficiados por el avance y el capitalismo, y la clase obrera, que vivía en muy malas condiciones. El sistema de raya, el uso de capataces, jornadas laborales de 16 horas, el despojo de tierras fértiles, la ausencia de derechos laborales y la explotación infantil fueron algunos de los componentes que más afectaron a las clases sociales obreras y campesinas. La cultura en México durante el Porfiriato tuvo un auge. Mayormente, las obras representadas durante este periodo estuvieron basadas en la corriente del positivismo. La revista Azul, a cargo de Luis G. Urbina, fue una revista icónica de esta época. Se publicaba quincenalmente y recogía obras de distintos autores. Entre ellos estaban Rubén Darío, José Martí, Amado Nervo y Enrique Fernández Granados, entre otros. La pintura fue representada principalmente por las célebres calaveras de José Guadalupe Posada y los paisajes de José María Velasco. En este periodo también se fundó la Escuela Normal de Profesores en 1881 y en 1910 se inauguró la Universidad Nacional de México, que en 1929 obtuvo su autonomía y el nombre con el que la conocemos hoy, la Universidad Nacional Autónoma de México. La falta de derechos laborales y las condiciones paupérrimas de obreros y campesinos generaron grupos de oposición en contra del gobierno de Díaz. El Partido Liberal Mexicano, liderado por Camilo Arriaga, Filomeno Mata, Juan Saravia y los hermanos Flores Magón, buscaba reducir las jornadas laborales, eliminar el trabajo infantil, fijar un salario mínimo, garantizar la educación pública y las libertades civiles. Otros movimientos de oposición en contra de la situación social del Porfiriato fueron la huelga de Cananea, en donde los mineros se manifestaban en contra de la Cananea Consolidated Copper Company, con el fin de mejorar las condiciones laborales, y la huelga de Río Blanco, donde los obreros de la fábrica de tejidos se manifiestan con el mismo objetivo. En ambas ocasiones los trabajadores son oprimidos por el ejército de Díaz. Además de estos movimientos, de manera latente existieron fenómenos de resistencia campesina que entrarían en sintonía con los demás movimientos, dando como resultado la Revolución Mexicana. Repasemos el contenido de la lección 6. Estudiamos las causas que permitieron a Porfirio Díaz convertirse en presidente de México. Hablamos de las características del Estado liberal oligárquico y la dictadura, así como las condiciones económicas, sociales y culturales de la época. También estudiamos acerca de los movimientos de oposición al régimen de Porfirio Díaz. Muy bien.
Bueno, entonces esto es un poco la introducción, es un poco lo que vimos ayer y hoy vamos a comenzar a ver la revolución. Y es importante ver aquí cómo el régimen de Díaz va a ser una antesala previa, o sea, deja las condiciones dadas para hacer la antesala de lo que va a ser la revolución, ¿no? Entonces, o por un lado, Díaz es un personaje que se le considera por una parte como héroe, ¿no? Algunos sectores, sobre todo el sector conservador, se lo declara como héroe y algunos lo consideran en este caso el gran villano, ¿no? Es decir, el sector liberal. Ahora, por qué puede ser en este caso un héroe para los conservadores? Porque finalmente hizo lo que los conservadores querían, ¿no? Es decir, hay un afrancesamiento, ¿no? De la cultura, ¿no? Toma a Francia como su gran bandera cultural y entonces se trae todo lo que veíamos en el video, ¿no? Se trae esta idea del positivismo. El positivismo es hacer investigación para que tenga resultados, así como dice el nombre, positivos, o sea, que ayuden a la humanidad. Ahora la ciencia, pues no, ya no lo ve así, no, nada más como que hay que hacer ciencia para esto, no, ahí se puede hacer para más. Entonces, se trae también la parte de crea la Escuela Nacional Preparatoria y la Universidad Nacional de México, y aparte trae toda esta cuestión de la industrialización. Entonces, por ejemplo, sí, electrifica y crea los trenes, ¿no? Y trae todo esto y abre la economía. Pero como decíamos ayer, o sea, abre la economía, pero a beneficio de los extranjeros, ¿no? Es decir, no hay un beneficio al país. Entonces, digamos que por eso se considera como un héroe, ¿no? Porque trajo todo esto. Por otro lado, es el villano. ¿Por qué? Pues porque por un lado acaba con la oposición política, es decir, no hay democracia, ¿no? No permite las elecciones, él se reelige y se reelige y se reelige todas las veces, o sea, no hay democracia, tampoco hay, en este caso, derechos para los trabajadores, ¿no? No hay ni para los trabajadores que veíamos en el video, que tenían largas jornadas, la tienda de raya, los capataces, ¿no? Los campesinos realmente también se la ven muy mal, entonces tampoco la hacen, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto va a llevar a que explote la revolución. Entonces, los antecedentes de la revolución serían estos, ¿no? Ya los antecedentes de la revolución mexicana. ¿Cuáles son sus antecedentes? Bueno, primero, Díaz lo que hace es, con esta represión política, había prohibido los partidos políticos. Entonces, en 1908, ¿no? Él lo que hace es hacer una entrevista, que es la entrevista Díaz, ajá, Díaz Krellman. Entonces, en esta entrevista, que este es un periodista del Chicago Tribune de Estados Unidos, le dice Díaz que ya no se va a reelegir en las elecciones de 1910. Obviamente está mintiendo, ¿no? Miente porque sí se quiere reelegir, pero quiere conocer quiénes son sus opositores. Entonces, a Díaz, en este caso, a partir de esa entrevista, van a salir opositores. El principal opositor es Madero, ¿no? En este caso, Madero, un político del norte, de Coahuila, empresario, burgués, en este caso, pero culto y joven, bueno, joven para comparación a Díaz, ¿no? Surge Madero con el partido anti-reeleccionista, ¿no? La única cosa con Madero es, digamos que es el héroe y todo, pero Madero tenía un gran defecto, que era muy supersticioso. Ahorita vamos a ver cómo impacta eso. Y luego surge otro partido que se enfrenta a Díaz, que va a ser el Partido Liberal, el Partido Liberal Mexicano, que es encabezado por los hermanos Flores Magón. Y entonces estos dos partidos son los partidos que están contra Díaz. Y hay un partido que apoya a Díaz, que es el Partido Demócrata, ¿no? Demócrata mexicano. Entonces, en este caso, este es el partido de Díaz, ¿no? Que lo apoya. Entonces, estos se enfrentan en las elecciones de 1910 y Díaz, fiel a su costumbre, pues hace fraude y gana. Entonces, por qué ya no ganaba? ¿Por qué tenía que hacer fraude? Bueno, un antecedente directo es que se va a encontrar con unas huelgas obreras en Cananea,
¿no? Allá en el norte, y Río Blanco, acá en Veracruz. Entonces, estas dos huelgas las reprime de manera violenta. Entonces, este estigma de la violencia y del uso del ejército, incluso de Estados Unidos, entra a Cananea, a las minas de Cananea, pues le van a traer consecuencias, ¿no? Es decir, le empiezan a pegar directamente esto. Entonces, obviamente Díaz, finalmente cuando hace este fraude, pues Madero no lo va a permitir. Entonces, Madero no le permite ese fraude y en 1910 lanza lo que se va a conocer como el plan de San Luis. Y el plan de San Luis es el plan que trae esta frase muy famosa que es la de sufragio, sufragio efectivo, no reelección. Y entonces, obviamente, pues porque ya no quieren que se reelija Díaz, ¿no? Y que haya una votación y pues ya, una votación y no más, ¿no? Entonces, obviamente, el sufragio efectivo no reelección se convierte en el lema, en este caso de Plan de San Luis, y con este Madero va a llegar a la presidencia en 1911, ¿no? Entonces, Madero saca finalmente a Díaz, ¿no? ¿Cómo lo saca? Pues pacta, ¿no? Pactan su salida, no lo mete a la cárcel ni nada, pactan su salida a través de lo que se llama los tratados de Ciudad Juárez. Entonces, finalmente Díaz se va a París, ¿no? Y ahí muere y ahí está su tumba. Y ustedes, por ejemplo, espero que algún día vayan ahí a París, es muy loable que vayan. Eh, Cuando van al cementerio de Montmartre, se encuentran, en Montparnasse, perdón, se encuentran ahí su tumba y los mexicanos que van a la tumba de Porfirio Díaz le llevan dinero, le ponen flores, le ponen cartas, o sea, hasta la fecha, ¿no? Sigue habiendo gente que piensa que Díaz fue un gran gobernante, ¿no? Entonces le llevan todo este tipo de ofrendas y regalos ahí a su tumba. Muy bien, entonces ya en 1911 ya Madero como presidente, ¿no? Empieza a aplicar una política que no le va a convencer a la gente que lo apoyaba. Es decir, empieza primero, deja todo el gabinete de Díaz, ¿no? Que eran los científicos. Entonces los deja con ellos. Es decir, no cambia a este grupo de políticos, los deja ahí. Entonces, obviamente la gente se desencanta, dice, bueno, o sea, no queríamos a otro, no queríamos a los mismos y empieza a poner una política burguesa, en este caso que beneficia a la gran industria, pero no beneficia a la gente, es decir, tampoco hay mucho, se nota que hay mucho cambio en lo social. Entonces, Madero, esto es bien importante, ¿verdad? Madero se va a enfrentar con un emisario del sur campesino que surge a reclamarle y decirle, no, tú debes de cumplir otras cosas. Y entonces ese emisario es Zapata, ¿no? Entonces Zapata saca un plan que es el plan de Ayala. Y entonces el plan de Ayala, este es muy importante, este tiene un lema muy interesante que es el de tierra y libertad. Ajá, tierra y libertad y la tierra es de quien no trabaja. Ujú. La tierra es de quien la trabaja. Entonces, con esos lemas, obviamente el plan de Ayala, de Zapata, trata de dar esta idea de que el campesino, ¿no? El campesino es lo principal, es decir, se debe de atacar al principal, en este caso, la pobreza de los campesinos, obviamente, si quieren que el país se vaya para adelante. Entonces, es una empresa bastante loable, porque, bueno, finalmente ningún gobernante había visto por los campesinos, ¿no? Entonces, Zapata se apoya de ellos. Obviamente, esto a quien no le va a gustar este asunto, ¿no? Porque pues, lo ven como algo muy ajeno a ellos. Entonces, el gobierno de Estados Unidos está muy atento, ¿no? A lo que está pasando en México. Entonces, en un primer momento, apoya a Madero. Dicen, no, pues, nosotros apoyamos a Madero, es nuestro gallo. Pero cuando Madero entonces se empieza a enfrentar a esta cuestión de Zapata, comienza a ceder,
a ciertas negociaciones con Zapata y hay un acercamiento. Entonces, eso a Estados Unidos no le gusta, ¿no? Y entonces empieza a ver a mal a Madero, dice, no, no, no eres nuestro gallo ya. Entonces, obviamente, Zapata y Madero pues se reúnen varias veces y empieza a cambiar la política. Madero decíamos que tenía una cosa muy, muy, muy curiosa. Por ejemplo, Madero era un tipo que era muy supersticioso, muy religioso, y él hacía estas sesiones espiritistas, estas donde la gente se sienta alrededor de una mesa y se agarran de las manos con velas y le hablan a los espíritus así de Juan, ahí estás, o en fin, ¿no? Y entonces eso hacía Madero, imagínense, ¿no? Entonces ha habido presidentes que sí lo hacían, por ejemplo, Fox, no podía salir de su casa si antes no le leían, en este caso, su horóscopo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, hay varias anécdotas de los políticos y sus supersticiones. Entonces, finalmente, como Estados Unidos le retira el apoyo a Madero, va a surgir una corriente que es su general, en este caso de guerra, su secretario de guerra, que es Victoriano, Victoriano Huerta. Y ustedes, ahorita vamos a ver unas escenas de Huerta, es realmente un tipo que era alcohólico, muy violento, se le ve la cara así de maldad, ¿no? A Victoriano Huerta. Entonces Huerta finalmente da un golpe de Estado contra Madero en 1913 y se va a quedar en el poder hasta el 14. A ese golpe de Estado se le conoce como la decena trágica. La decena trágica. Entonces, ¿por qué decena trágica? Bueno, pues porque fueron 12 días, ¿no? Donde estuvieron disparándose de ahí de Valderas. Si ustedes se bajan en el metro Valderas, toda esa zona del metro Valderas, toda esa zona fue el escenario de las batallas. Y incluso llegaban cañones hasta de los balazos o cañonazos, llegaban hasta el Zócalo, ¿no? Entonces ahí hay muchos, digamos, muchos hoyos en algunos edificios que resguardan todavía lo que pasó ahí, ¿no? Esos 12 días. Entonces, Victoriano Huerta asesina a Madero y a su vicepresidente, que es Pino Suárez. Entonces, él se declara, en este caso, ya ni siquiera como presidente, sino como dictador, ¿no? O sea, es un dictador, acaba la oposición, disuelve el Congreso y él solito va a gobernar. Entonces, en ese momento, cuando está todo este asunto, estalla, ojo, muy importante, estalla la Primera Guerra Mundial, ¿no? Puede ser que la Primera Guerra Mundial es del 14 al 18. Entonces, estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿esto qué va a tener como consecuencia? Bueno, trae una consecuencia muy interesante de que los alemanes, los alemanes tratan de negociar con Victoriano Huerta para que Estados Unidos, o sea, aquí está México, ¿no? Junto a Estados Unidos, para que México le haga la guerra a los Estados Unidos, ¿no? En el nombre de Alemania y Alemania pueda conquistar. ¿Qué era lo que le daba a Alemania a México en cambio? O sea, ¿cuál era la compensación? Era que le iba a regresar los estados que habíamos perdido con los tratados Guadalupe Hidalgo, ¿no? En caso de que México le hiciera la guerra a Estados Unidos y detuviera el avance de Estados Unidos en Europa. O sea, imagínense en eso, ¿no? Eso se le conoce como el telegrama Zimmerman, ¿no? Todo este bochornoso capítulo. Entonces, obviamente, Estados Unidos, con su inteligencia, o sea, con su equipo de espías, se dan cuenta de lo que está pasando y le quitan el apoyo a Victoriano Huerta y se lo dan, en este caso, al que se va a declarar enemigo de todo esto. Entonces, cuando Huerta asumió el poder, un grupo de políticos, sobre todo del norte del país, se hacen llamar, en este caso, el Plan de Guadalupe. Y entonces el Plan de Guadalupe va a ser encabezado por este personaje que va a ser muy importante después, que es Venustiano Carranza. Entonces va a estar Carranza, va a estar Obregón, va a estar Pascual Orozco, va a estar este personaje que ahora es muy famoso por el aeropuerto, ¿no? Felipe Ángeles. Va a estar, y estos dos personajes muy importantes, uno que es Francisco Villa y el otro que es Zapata.
Entonces, todos así, todos se reúnen para pelear contra Victoriano Huerta. Y finalmente lo logran, ¿no? Lo logran por dos cosas. Porque finalmente, pues por el plan de Guadalupe, ay, se fue aquí la pantalla. Espérenme. Pues aquí. A ver, aquí está, ¿no? Pasa por dos cosas, por la presión que ejerce el plan de Guadalupe y por el apoyo que en este caso Estados Unidos le quita el apoyo a Huerta y se lo da a Venustiano Carranza. Entonces, esas dos cosas hacen que, en este caso, Carranza en 1914, finalmente Carranza y todo el grupo gana, ¿no? Entonces, Carranza, ¿no? Lo que hace es que va a tener un problema porque Carranza es el líder, pero va a tener un montón de personajes con los que tiene que lidiar porque al final del día todos quieren el poder, ¿no? Entonces, se lanza en 1915, se lanza lo que va a ser conocido como la convención de Aguascalientes. Entonces, en la convención de Aguascalientes es lo que tratan de hacer es quién se va a quedar con el poder. Es decir, tenemos muchas fracciones, esto se le llama la guerra de fracciones, tenemos tantas que ahora hay que decidir cómo nos vamos a unir. Entonces, por un lado están los carrancistas, que también se llaman constitucionalistas, contra los villistas zapatistas. Entonces, esas son las dos facciones. Y acá los carrancistas, pues son también Obregón y también son calles, ¿no? Y acá, en este caso, Villa y Zapata se quedan solos. Entonces, estos dos deciden no nombrarse ninguno de ellos presidente y dejarle la presidencia a un tercero, que es Eulalio Gutiérrez. Entonces, este presidente es un presidente interino. Es decir, su poder es muy limitado. Entonces, él como presidente interino, Eulalio Gutiérrez, pues no puede hacer mucho en realidad, ¿no? Y de hecho, apenas lo nombran presidente y se reinicia la guerra otra vez, una guerra civil entre los villistas zapatistas contra los carrancistas, ¿no? Obregoncistas y callistas. Entonces, otra vez comienza otra etapa de la guerra. Entonces, en este asunto, Carranza, pues tiene el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Estados Unidos va a ser muy determinante en la historia de México desde este momento. Entonces, Estados Unidos va a cuidar que México realmente cuide los intereses de ellos, ¿no? Que no les afecte. Entonces, Estados Unidos apoya a Carranza en esta guerra y finalmente Carranza, a través de guerras, a través de traiciones, mata a Zapata, o sea, Zapata lo engaña y lo mata, ¿no? Lo manda a asesinar en su rancho y Villa decide retirarse de la lucha y después lo van a asesinar, ¿no? 3 años después lo van a asesinar. Pero una vez que Carranza queda con el poder, en 1917 hace la famosa, y que nos rige hasta ahora, Constitución. Entonces, él modifica la constitución que venía del 58, de la época liberal, y en este caso, la nueva constitución va a poner todos los artículos que habían quedado fuera de la constitución del 58, pero respeta mucho la cuestión de las leyes de reforma, las integran de una manera, pero también las ideas de los demás revolucionarios. Entonces, por ejemplo, los tres artículos principales son el artículo tercero, el artículo 27 y el artículo 123. O sea, de todos los artículos son los que más trascendencia tienen en su momento, sobre todo por la cuestión que es de la innovación que tiene. Entonces, de acuerdo que el artículo tercero es el de la educación, muy importante, que la educación es gratuita, es obligatoria y es laica, es decir, que la Iglesia Católica no se puede meter, ¿no? Sí, hay escuelas religiosas ahora, pero ellos no dictan la educación como debe de ser. Eso es muy importante, ¿no? Luego el 27 se refiere a las tierras. No, por ejemplo, todo esto que hemos estado viendo con las discusiones que seguramente las escucharán, esto de que la reforma energética, la ley minera y todo, y petróleo, todo esto tiene que ver con este artículo.
con el artículo 27. Entonces, es el reparto de tierras y hasta dónde la gente es propietaria de las tierras que tiene, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, una cosa sería interesante que supieran, por ejemplo, si ustedes excavan, compran un terreno, ¿no? Y ustedes excavan, pueden excavar hasta 2 metros y todo lo que encuentren en 2 metros, eso es suyo. Pero después de 2 metros ya es del Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente que tiene la mala suerte, porque es muy mala suerte, que por ejemplo excava en su casa cuando están comprando terrenos y encuentran ahí, digamos, restos arqueológicos. Entonces, pues ya valió, ¿no? Ya no se puede hacer. O que encuentran oro, ¿no? Pues bueno, se quedan con el oro que encuentran primero, pero pues, luego pues, tienen que avisar, ¿no? Entonces, muy pocos no avisan de lo que van encontrando, de piezas. Entonces, obviamente, todo eso lo que va llevando es finalmente a que el Estado se vuelve el gran propietario y el gran repartido. Y luego tenemos el artículo 123, que es el que se refiere al trabajo. Entonces, por ejemplo, en este se involucran todas las cosas ideas de los hermanos Flores Magón, es decir, de los liberales, y se ponen, por ejemplo, las vacaciones, se regulan las horas de trabajo, la seguridad social, en fin, todo esto ha ido mejorando conforme a los años, es decir, fue de una manera muy primaria lo que se hizo en la Constitución en esos años, y entonces poco a poco se ha ido mejorando y ahora pues los derechos de los trabajadores, pues sí, ¿no? Es tienen muchísimo más de lo que nos podíamos imaginar en algún momento. Entonces, obviamente, estos son los artículos principales. Pero la lucha por el poder, pues sigue, ¿no? Entonces, Carranza, que es presidente del 17 al 20, ¿no? Carranza va acumulando, tiene a su segundo a Obregón, ajá, y Obregón tiene a su segundo a Calles. Entonces, de alguna manera llegan a un pacto donde determinan que una vez que termine Carranza, el que sigue en el poder es Obregón y después de Obregón Calles. Es decir, tienen ese pacto, una especie de pacto secreto que tienen ahí, ¿no? Entonces Carranza no respeta el pacto y trata de poner a otro candidato en la presidencia. Y como Obregón se da cuenta que no lo van a elegir a él, Obregón manda asesinar a Carranza, lo asesinan ahí en Tlaxcalaltongo mientras está dormido, ¿no? Entonces matan a Carranza y Obregón, en este caso, se hace del poder. Entonces, Obregón va a estar en el poder de 1920 a 1924, ¿no? Y mientras él está en el gobierno, logra hacer dos grandes cosas. Por un lado, crea la Secretaría de Educación Pública y por otro lado, va a crear el Banco de México, ¿no? Es decir, vamos a tener dos instituciones que en este momento no existían, una dedicada a la educación y otra que va a regular las finanzas. Y luego termina su periodo en el 24, Obregón, y va a subir Plutarco Elías Calles. Entonces, Calles va a estar del 24 al 28. O sea, los periodos gubernamentales eran de 4 años, ¿no? Esto es muy importante, eran de 4 años. Entonces, estos dos, en este gobierno, ojo, aquí pasa algo muy interesante, este Obregón le pide a Calles, ¿no? Porque este era muy fuerte, ¿no? O sea, era un hombre muy que imponía. Le pide a Calles que reforme la Constitución para poderse reelegir. Y Calles dice, ok, lo hago. Y entonces Obregón vuelve a ganar las elecciones, se reelige para el periodo que va del 28, ¿no? Al 32. O sea, se reelige para ello. Sin embargo, Calles, había una de las cosas que pasa durante el periodo de Calles es que inicia lo que se llama la guerra cristera, ¿no? Es decir, se cierran templos católicos, se persiguen a sacerdotes y todo porque Calles piensa que los sacerdotes están metiéndose mucho en la vida política. O sea, que no están respetando las leyes de reforma ni el artículo 130, que es la separación del Estado con la Iglesia. Entonces, mientras Obregón está festejando que ya fue electo presidente, llega un cristero y lo asesina, ¿no? Entonces, ahora, bueno, desde esa época se sabía que finalmente Calles es el que lo mandó a asesinar y que la guerra cristera en realidad fue una verdadera treta, ¿no?
para hacer esto. Entonces, finalmente, Obregón, pues no va a poder estar ahí y en lugar de eso, se va a inaugurar un periodo que se llama el Maximato. Y el Disculpe, Maximato, disculpe. dime, José, era León Toral, algo así, el que mató a Obregón, ¿no? ajá. Ah, ok, disculpe. Sí, o sea, es el Otoral es el que lo mata físicamente, ¿no? O sea, es el victimario, es el que saca el cuchillo y lo mata. Pero el actor intelectual es Calles, ¿no? Exactamente. Es un poco como, por ejemplo, si han escuchado lo de Colosio, ¿no? Sí, sí tienen idea quién fue Colosio y qué le pasó y todo. Sí, sí, sí. Sí, Rubén, ¿tú sí también lo has escuchado? A ver, déjame tomar un poquito de agua porque aquí. Entonces, un poco pasa eso. Por ejemplo, con Colosio pasó un poco el asunto de que sabemos que fue Mario Aburto el que lo mató, porque está él cuando lo mata, pero sabemos, y la parte un poco extraña es que fue Salinas de Gortari, ¿no? El autor intelectual de esa muerte. Pues, ¿por qué? Pues porque ya no le convenía, ¿no? Entonces, obviamente así es la política, y de hecho se van matando uno tras otro. Vemos cómo Obregón mata a Carranza, luego Calles mata a Obregón, Carranza mata a Zapata, y así, ¿no? Se han ido dando, se fueron dando. Entonces, este periodo del Maximato es muy interesante porque se llama así por el que a Calles se le nombra el jefe máximo, ¿no? Jefe máximo. Entonces, en este caso, lo que sucede es que va a haber tres gobiernos, tres presidentes. Entonces vamos a tener, déjenme borrar aquí, ajá, ajá, va a haber tres presidentes en el maximato. Incluso había un chiste en la época donde decía, en esa casa vive el presidente de México y en esa otra casa enfrente vive el que gobierna México, ¿no? O sea, era un poco así la cuestión. Entonces, del 28 al 30 como presidente provisional va a estar Portes Gil, ajá, Portes Gil, y luego que convoca elecciones y las gana, en este caso del 30 al 32, Ortiz Rubio, Pascual Ortiz Rubio, ajá, y obviamente no le gusta que lo domine Calles, renuncia y entonces vuelve a haber otro vacío del poder y del 32 al 34 va a estar otro presidente que se llama Abelardo Rodríguez. Y Abelardo Rodríguez va a crear lo que se va a llamar los sexenios, es decir, va a crear los gobiernos de 6 años. Y Pascual Ortiz Rubio crea algo que se llama la doctrina Estrada, que es, digamos, la política internacional que tiene México. Esto de no intervenir en los conflictos. Por ejemplo, México no envía tropas, ¿no? Cuando hay conflictos armados, no envía tropas a la ONU ni nada. O sea, México se considera neutral. Y Portes Gil le toca, él crea la UNAM, ¿no? Durante su periodo se crea la UNAM, le da la autonomía. Entonces, Calles, ajá, al ser el jefe máximo, dice, crea algo que va a ser fundamental para después todos los gobiernos. Él crea el PRI, ¿no? Crea el PRI en el 28, un poco saliendo de su gobierno, crea el PRI. El PRI ha tenido varios nombres. Primero fue Partido Nacional Revolucionario, luego Partido Revolucionario Mexicano y después PRI, ¿no? Entonces, obviamente, este es el partido que va a dominar toda la escena política después, ¿no? Casi 80 años va a gobernar el PRI. Entonces, a partir del 34 al 40, es electo, en este caso, Cárdenas, ¿no? Lázaro Cárdenas. Entonces, Lázaro Cárdenas sube al poder, pero los 2 primeros años que él está gobernado, está dominado por el porfiriato, por el maximato. Entonces, en el 36 hace Cárdenas un estratagema y logra sacar a Calles del poder. Y entonces Cárdenas, a partir del 36, es cuando comienza a hacer toda la obra que hoy lo conocemos, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Acuérdense que Cárdenas se considera como entre Benito Juárez y Cárdenas, se consideran como los principales presidentes que ha habido en México, ¿no? O sea, los más importantes. Entonces, por ejemplo, crea el Instituto Politécnico Nacional, crea la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el INAH, nacionaliza los trenes, la industria eléctrica, nacionaliza el petróleo, y recibe a los exiliados españoles, ¿no? Entonces recibe a todos estos exiliados que están en medio de la guerra civil española, los recibe. Y es cuando la UNAM, por ejemplo, se nutre de todos estos profesores, ¿no? Y, por ejemplo, esta colonia, que es la Condesa, la Roma, se nutre, en este caso, de todas estas familias españolas que llegan y ponen pequeños negocios y todo, y ahora pues son las que tienen básicamente dominada toda esta zona. Entonces, Lázaro Cárdenas se considera un muy buen presidente porque, pues, aparte crea el ejido, ¿no? O sea, reparte tierras a diestra y siniestra. Entonces, reparte las tierras de manera legal a la gente, ¿no? Esto es súper importante porque, obviamente, sí hay una manera de digamos, repartición y justicia social, ¿no? Muy bien, entonces, a partir de ese momento, ¿no? Cárdenas, de aquí, va a cederle después el poder. Ya es algo, Cárdenas, muy interesante, perdón. En el artículo tercero, cambia y le agrega educación socialista, ¿no? Es decir, la educación debe ser laica, obligatoria, gratuita y socialista. Entonces, esto no le gusta mucho a Estados Unidos. Dice Estados Unidos, ¿cómo que estás hablando de socialismo a un lado del país más capitalista, ¿no? Y acuérdense que estaba la guerra, ¿no? En este momento. Entonces, obviamente, Cárdenas decide ponerle socialista, pues por una cuestión de equitatividad. Luego va a subir después de Cárdenas, viene lo que se llama gobiernos, postrevolucionarios. ¿Y cuáles son los gobiernos postrevolucionarios? Pues son todos esos gobiernos que surgen a partir ya de tener un partido político como el PRI, por ejemplo, y otro partido como el PAN. Entonces el PAN surge, el Partido de Acción Nacional, surge en la época de Cárdenas ante este tipo de cosas como decir socialista, ¿no? Todos los del PAN son católicos, son empresarios, son procapitalistas. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven las noticias ahora, cuando vemos esta cuestión de cómo se pelean estas personas entre los liberales, entre los panistas, los de Morena y todo, se repiten los mismos diálogos de aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el PAN que sigue defendiendo los intereses privados, pues así nació, o sea, no puede hacer otra cosa, ¿no? Así nació. Entonces, el que es un poco triste ver en lo que cayó, pues fue ¿no? Pero estos así nacieron. Entonces, obviamente empieza a haber lucha de elecciones, empieza a haber elecciones y después de Cárdenas va a surgir otro presidente que es Ávila Camacho, ¿no? Entonces, Ávila Camacho es un presidente que le toca la guerra y le declara, ¿no? Declara la guerra a Alemania, ¿no? Le declara la guerra a Hitler. Entonces, obviamente, Ávila Camacho pues va a ser compensado por Estados Unidos, que dice, bueno, me das un poco de petróleo, te dejo pasar migrantes para que hagan armas y me ayuden con todos los soldados que se fueron a la guerra, en este caso, pues se van los mexicanos se van a suplirlos, ¿no? En las fábricas y todo. De ahí nacen los famosos braceros, ¿no? Es decir, todos los mexicanos que se van a Estados Unidos a trabajar. Después de Ávila Camacho, van a surgir una serie de gobiernos, que ya son gobiernos civiles, es decir, Ávila Camacho va a ser el último gran presidente militar. Todos habían sido militares. Y aquí comienzan los gobiernos civiles. Entonces va a surgir Miguel Alemán, va a surgir en este caso después López Mateos, López Mateos, va a surgir Díaz Díaz Ordaz, Ordaz, ¿no? Díaz Ordaz. Aquí se me está yendo uno, espérame, aquí entre estos. Es Ruiz Cortines, perdón, aquí. Ruiz Cortines, Adolfo Ruiz Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz, y todos estos
se les conoce como el famoso milagro mexicano. Los gobernantes del milagro mexicano. ¿Por qué el milagro mexicano? Porque estos 4 presidentes, Alemán va a ser del 46 al 52, ¿no? Y aquí Díaz Ordaz va a durar hasta el 70, ¿no? Va a ser del 64 al 70. Entonces, les toca el milagro mexicano. ¿Por qué? Porque ellos logran estabilizar, ¿no? Estabilizan la economía, empieza a entrar mucha inversión privada que se había ido, sobre todo se fue con la época de Cárdenas, cuando nacionaliza el petróleo, toda la iniciativa privada se va y dice, no, nos van a nacionalizar. Entonces llega mucha iniciativa privada, el dólar se mantiene a muy bajo precio, a 12.50, ¿no? Y obviamente hay la llegada de estas empresas como ahora vemos, por ejemplo, los supermercados, restaurantes, empieza la radio y la televisión en México, surge Televisa, es decir, empiezan a surgir toda una serie de conceptos que ya los vamos a ir conociendo, ¿no? Los vamos a ver mañana en la última sesión, vamos a ver a detalle esto, porque también se nos preguntan mucho esto. Muy bien, entonces, como forma de resumen de todo esto que vimos, vamos a ver el último video, que es el de la Revolución Mexicana. Dejen cambiarle aquí al compartir. Ajá. A ver, aquí. Sí, muy bien. Perfecto, Rubén. Ya vi tu mensaje en el chat. Entonces, dejen cambiar aquí la pantalla de nuevo. Muy bien. Bueno, ahí lo ven. Ahí está la Revolución Mexicana. Entonces, vamos a ver el video de la Revolución Mexicana. Historia de México. Lección 7. La Revolución Mexicana. Contenido. Antecedentes. La lucha armada. La Constitución de 1917 y el gobierno de Venustiano Carranza. Antecedentes de la Revolución Mexicana. Las huelgas de Cananea y Río Blanco habían sido reprimidas por parte de las Fuerzas Armadas de Díaz. Sin embargo, los movimientos de resistencia clandestina que buscaban mejorar las condiciones de trabajo seguían fortaleciéndose, soportadas por el periodismo de oposición con publicaciones como Regeneración y El Aguizote. En 1908, Porfirio Díaz revela al periodista estadounidense James Creelman que no buscaría reelegirse en 1910 e invita a los opositores a competir en las próximas elecciones, dando lugar a la creación de diversos partidos políticos, entre ellos el Partido Nacional Democrático y el Partido Antirreeleccionista, fundado por Francisco I. Madero. Porfirio Díaz incumple su promesa de no competir en las elecciones, manda a encarcelar a Madero y gana las elecciones de 1910 de manera fraudulenta. Estos eventos darían pie al movimiento de la Revolución Mexicana. La lucha armada. Existen 3 principales etapas de la lucha armada de la Revolución Mexicana. La etapa maderista, de 1910 a 1913. El gobierno de Victoriano Huerta, de 1913 a 1914. La lucha de facciones, de 1914 a 1917. Profundicemos sobre cada una de ellas. El Plan de San Luis, elaborado por Madero en 1910, en el cual se convoca una rebelión el 20 de noviembre, con el fin de derrocar a Porfirio Díaz, defender el voto popular y el reparto agrario bajo el lema de la tierra es de quien la trabaja, representa el inicio de la etapa armada. Madero logró atraer a caudillos populares como Emiliano Zapata, Francisco Villa y Pascual Orozco, bajo su demanda principal, sufragio efectivo no reelección, para llegar a la presidencia en noviembre de 1911. Cabe destacar que el objetivo principal del proyecto de Madero era destituir a Díaz e instaurar una democracia. Esto se logró con la renuncia y exilio de Porfirio Díaz. Esto dio paso a una etapa sumamente compleja que Díaz profetizó con la frase: Madero ha soltado al tigre, a ver si puede domarlo. Al asumir la presidencia, Madero se vio presionado por los terratenientes y caciques. Al no cumplir sus promesas, entre ellas la reforma agraria, Madero pierde el apoyo del movimiento social agrario. Por medio del Plan de Ayala, Zapata desconoce a Madero y se levanta con el nuevo lema, Tierra y Libertad. Madero es obligado a renunciar y luego es asesinado por el movimiento conocido como la Decena Trágica, liderado por Victoriano Huerta, que en 1913 asume la presidencia de la República. Huerta busca disolver las cámaras para establecerse en el poder por medio de una dictadura. La oposición de Carranza, Obregón, Villa y Zapata pronuncian el Plan de Guadalupe, donde desconocen el gobierno de Huerta y lo obligan a presentar su renuncia en 1914.
la Constitución de 1917 y el gobierno de Venustiano Carranza. En 1914, Carranza, Villa y Zapata no logran llegar a un acuerdo sobre el rumbo del país tras la salida de Huerta, por lo que el país vive 3 años de lucha de facciones hasta 1917, año en el que se establece el Congreso Constituyente. Carranza logra convocar a un Congreso Constituyente en 1917, donde se elaboran reformas a la Constitución de 1857. Los planteamientos principales de la Constitución de 1917 fueron: Artículo 3, donde se establece la educación pública, laica y gratuita. Artículo 27, que declara a la nación como propietaria del territorio y recursos naturales. Artículo 123, que establece los derechos laborales y las condiciones de trabajo. Y el artículo 130, que fija las reglamentaciones de las iglesias y demás agrupaciones religiosas. Después de la elaboración de la Constitución de 1917, Carranza convoca elecciones y se convierte en presidente ese mismo año. Carranza logra el reconocimiento por parte del gobierno de Estados Unidos al no aceptar una alianza con el gobierno alemán durante la Primera Guerra Mundial. A pesar de esto, las relaciones fueron tensas, ya que el gobierno de Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, sentía amenazados los intereses de las compañías petroleras estadounidenses tras la promulgación del artículo 27. Carranza hace frente a los movimientos guerrilleros de Villa, Zapata y Félix Díaz durante su gobierno y busca estabilizar la economía. Mientras dormía incómodamente en un jacal, Carranza es sorprendido y asesinado en 1920 por el general Rodolfo Herrero. Repasemos el contenido de la lección 7. Aprendimos acerca de los antecedentes de la Revolución Mexicana y sobre las etapas de la lucha armada. Mencionamos la creación del Congreso Constituyente, así como la promulgación de la Constitución de 1917 y la relevancia de los artículos 3, 27, 123 y 130. Y finalmente estudiamos acerca del gobierno de Carranza. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos hoy nuestra sesión. Les comentaba que tengo que desconectar ahorita un poquito antes. Y ya mañana terminamos con la reconstrucción nacional y el México contemporáneo. ¿Sale? Entonces al ratito les mando aquí el video y si puedo un poco de tarea. ¿Sale? Tengan buena tarde. Muchas gracias por estar y nos vemos mañana de nuevo a las 5 otra vez. Gracias por la Adiós. oportunidad. Que les vaya muy bien. Tengan buena tarde. Bye. Bye bye, Ángel.